Bueno, el doctor David Sidlow actualmente es jefe del Servicio de Psiquiatría del Centro Neurológico del Centro Médico ABC y es director de la Clínica de Trastornos Alimenticios en este mismo centro. El doctor es médico psiquiatra por la Universidad de London College, maestría en terapia, donde obtuvo maestría en terapia familiar. Es doctor en psicología de la Hamilton University de los Estados Unidos, psicoanalista de las Sociedades Psicoanalíticas de Londres y de México. Es facultativo asociado de la Universidad de Yale y profesor en universidades de México, Estados Unidos y Europa. Director de la Laughlin Committee del American College de Psiquiatría y es director del Comité de Comunicación Pública de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Además, es director de entrenamiento y asistencia técnica del Centro Nacional para Niños Expuestos a Violencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es director de la organización y la administración de servicios a niños en la ciudad de Nueva York después de los ataques de a las Torres Gemelas. El doctor ha escrito libros, capítulos y artículos diversos y participado en innumerables reuniones nacionales e internacionales. Con ustedes, el doctor David Sidlow. ¿Qué es el trauma? Cuando un evento es agobiante, no anticipado, devastador, como por ejemplo la violencia, ¿sí? Y causa que se inmovilicen los métodos normales, tanto psicológicos como biológicos, para disminuir el peligro, la ansiedad y tener una respuesta como las que nos hablaba Raúl hace un momento. Esto quiere decir cuando las capacidades internas, tanto biológicas como psicológicas, quedan detenidas, un estado interno se desarrolla, que es el que llamamos trauma. Y ese trauma está caracterizado por síntomas psicológicos específicos y desestructurantes, eso quiere decir, nos deja paralizados psicológicamente, pero a través, claro, generando regresión y psicopatología, pero a través de una desregulación neurobiológica. Esto no ocurre separado una cosa de la otra. Y tenemos que poderlo pensar en conjunto para tratar de entender qué es lo que finalmente estamos haciendo como psicoanalistas cuando intervenimos a estos niveles. El resultado es una parálisis total, afectiva, cognitiva, racional, conductual, pero que está siempre mediada por la biología, no están separadas. Ok, desde que estamos en Psicología 1 o Medicina 1 nos dicen que los seres humanos somos entes biopsicosociales. Y yo le pregunto a mis alumnos muy seguido, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir que somos entes biopsicosociales? Bueno, pues que tenemos un cuerpo y una biología y una mente y nos relacionamos con la gente. Pero hoy en día tenemos que movernos hacia otro lado. Y ese lado es entender cómo es que cada una de estas distintas áreas de nuestro ser se vinculan para generar nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras conductas, nuestros pensamientos. Entonces vamos a hablar un poquitito de desarrollo neurológico, desarrollo del ser humano, vamos a hablar un poquitito de genética también, espero que quede lo más claro posible. Este dilema, naturaleza-medio ambiente, existe desde hace muchísimo tiempo y todo el mundo dice que ¿cuál es la primacía? ¿Somos más lo que nuestros genes nos dicen o somos más lo que nuestras experiencias nos dicen? ¿Sí? El pensamiento actual incluye todos estos distintos, que es que hay una serie de eventos genéticos, hay una serie de eventos alrededor del embarazo, hay una serie de eventos biológicos que se relacionan además con otros eventos que ocurren alrededor desde el embarazo hasta el nacimiento y generan lo que eventualmente en el adulto se va a manifestar como lo que nosotros llamamos enfermedad, que son simplemente condiciones distintas a lo que llamamos condición de salud. Entonces, el pensamiento actual es que hay una interacción genético-ambiental absoluta. No hay primacía de ninguna de las dos y espero poderles demostrar esto a lo largo de la plática. Otro concepto de desarrollo es que antes pensábamos que la forma en que nuestro cerebro se desarrollaba dependía de los genes que teníamos. Si teníamos buenos genes íbamos a tener un cerebro maravilloso y si no, no. Hoy en día sabemos que eso no es totalmente cierto, sabemos que el cerebro se desarrolla a través de este interjuego. Esto tiene algo. Sí. Bueno, a través de un interjuego que se da entre los genes y las experiencias. Los genes están totalmente definidos a través de la experiencia. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la experiencia, a su vez,
es comprendida a través de nuestra vida genética. Otro concepto interesante, que como psicoanalistas lo sabemos, ¿sí?, es que las experiencias de la infancia podían o no tener un impacto posterior. Lo que mucha gente todavía hoy en día allá afuera sigue creyendo que esto puede o no ser cierto, ¿sí? Hoy en día sabemos que no solamente tiene un efecto sobre la psicología del niño, tiene un efecto directo sobre las estructuras y las funciones cerebrales, la manera en que vamos a vivir nuestra vida, la forma en que las experiencias cotidianas van a impactar nuestra vida, tiene un efecto directo sobre la manera en que nuestro cerebro se va a desarrollar, sobre todo en los primeros meses y años de vida. Otro concepto que hay que tomar en cuenta es que las relaciones seguras, no las inseguras, crean un contexto favorable para el desarrollo temprano, ¿sí? Les voy a mostrar más adelante les voy a dar algunos ejemplos de cómo las experiencias seguras hacen que el niño crezca con una autoestima distinta, una seguridad. La materia prima, digamos, de la autoestima es la seguridad, y la seguridad viene de estos vínculos tempranos con los padres o con los seres que nos cuidan. Bueno, pero hoy en día además sabemos que estas experiencias tempranas tienen un impacto directo en la manera en que el cerebro se va a cablear. Estas fotografías que ya se pueden tomar hoy en día en México, que son una maravilla, podemos ver las vías, podemos decidir que queremos ver las vías dopaminérgicas nada más, o que queremos ver las vías aferentes nada más, y realmente podemos encontrar dónde están algunas de estas dificultades en niños muy pequeños, inclusive. Otro concepto que hay que tomar en cuenta a lo largo de la plática es que antes se pensaba que el cerebro cambiaba de una manera uniforme, que el niño nace o desde útero va creciendo y se va desarrollando de una manera más o menos uniforme hasta que llega a una edad adolescente o adulta, y lo que fue aprendiendo, pues lo fue aprendiendo. Pero hoy en día sabemos que eso no es totalmente cierto. Hay periodos primarios sensitivos para aprender ciertas cosas, y esto se debe a la manera en la que el cerebro está estructurado. No nada más a las experiencias. Ya dijimos que las experiencias definen la manera en que el cerebro se va a estructurar, pero tenemos que entender que eso tiene que ver con periodos específicos en donde estas cosas tienen que ir sucediendo. Antes se creía que el cerebro de un niño era menos activo. Claro, los vemos echando aquí la flojera todo el tiempo, ¿no? Pero hoy en día sabemos que eso es totalmente aberrante. Hoy en día sabemos que un niño de 3 años tiene un cerebro doblemente activo que el de un adulto. Entre los 2 y los 3 años, de ahí vienen los terrible 2, los terribles 2. Entre los 2 y los 3 años, la interconectividad cerebral es tan brutal que por eso los niños están constantemente preguntando y quieren aprender y quieren saber. La conexión en ese periodo de edad es tan importante que genera que todas las experiencias que vamos teniendo se vayan incorporando y vayan decidiendo qué áreas del cerebro se van a quedar conectadas y cuáles no se van a quedar conectadas. Entonces, lo que ocurre en esos primeros 3 años de vida, y pensemos como psicoanalistas, ¿en qué fases del desarrollo están pasando los niños? ¿Por qué fases están pasando en ese momento? ¿Qué es lo que nosotros, cuando somos terapeutas de niños, estamos haciendo cuando intervenimos en niños que están teniendo esta conectividad vertiginosa? A partir de los 3 años ocurren otras cosas que les voy a platicar más adelante. Entonces, pensémoslo así. Cuando las cosas van bien, en general en el desarrollo, pues todo está a todo dar, ¿no? Entonces las experiencias de la vida juegan el papel de ser organizadoras, estructurales. Una experiencia es organizadora no solamente psicológicamente, porque uno va decodificando, la mamá le va decodificando al bebé las experiencias para que las vaya incorporando y las vaya decodificando él mismo. Pero esto tiene un impacto directo en su cerebro. Entonces alguien que crece con amor, armonía, estabilidad, lo que va a tener, no importa cuáles sean las experiencias, ¿sí? También puede haber experiencias difíciles, pero lo que va a generar, porque es lo que ocurre alrededor de la experiencia, lo que va a generar es que la conectividad que se dé sea más o menos uniforme. Se los voy a explicar un poquito más adelante. Pero vamos a pensar que las cosas no van bien, ¿sí? Que es uno de estos niños que crece en un ambiente totalmente aberrante, un padre alcohólico, golpeador, agresivo, hay gritos y zapatazos en la casa y demás. Entonces, ¿qué creen? Las experiencias siguen siendo organizadoras. Sigue habiendo una organización, pero en este caso no es una organización positiva. Y lo que pasa es que en lugar de que haya armonía y demás, hay estrés, hay trauma, y lo que sabemos hoy en día es que el cerebro se conecta de una manera errónea. Y si eso está pasando desde esa edad, claro, cuando nosotros vemos a ese paciente a los 25 años, a los 40 años,
Y ya hubo una serie de situaciones que lo llevaron a tener un cerebro que está funcionando de una manera inadecuada o aberrante o inconclusa. La pregunta que nos tenemos que hacer como psicoanalistas es ¿qué es lo que finalmente sí funcionó cuando vinieron a análisis? ¿Por qué sí funcionó algo? ¿Por qué vinieron y estuvieron 5 años con nosotros, 3 veces a la semana, 4 veces, y algo cambió? Y eso es parte de lo que yo quiero platicarles el día de hoy. Entonces, biológicamente hablando, cuando nosotros hablamos de que hay vivencias desestructurantes, todos los estudios, tengo la bibliografía, el que las quiera, por favor escríbame y yo se las mando. Hay mucha bibliografía que habla de que dejan una huella indeleble en los cerebros de los niños y los adolescentes. No hay duda, ya hay muchísimos estudios. Nosotros tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo trabajamos con niños de la calle hace muchos años, y tuvimos la oportunidad de ver a 2 niños que fueron adoptados al nacimiento, gemelitos, en 2 familias distintas. Uno de ellos fue adoptado en una familia de clase media, media baja, en donde el papá pues está y no está, se va a Estados Unidos, trabaja, regresa, cuando regresa es bastante agresivo en la casa y demás. El otro niño fue adoptado por una familia clase baja, en donde los 2 papás trabajan, hay una relación bastante armónica, funcional entre ellos. A los 5 años tuvimos la oportunidad de sacarles un estudio tomográfico a los 2 niños. El cerebro de uno de los niños, son gemelos idénticos, tenía un volumen de 13% menor que el del otro niño, que es un gemelo idéntico, a los 5 años. ¿De dónde se redujo ese volumen? Bueno, ese volumen se reduce de que hay menos conexiones, de que hay menos materia gris y blanca, y hay más espacios interventriculares, como espero enseñarles después. Entonces dejan huellas indelebles en los cerebros de los niños, desestabilizan sus hormonas y sus neurotransmisores. Y al ratito que hablemos de epigenética les voy a explicar cómo es que esto pasa. Además reducen la conectividad cerebral, como les decía. Y acuérdense, hoy en día lo importante no es cuántas neuronas tenemos. Todos tenemos más o menos por ahí de 100 billones de neuronas. No sé quién las contó, pero dicen que eso es más o menos todos tenemos esas. Pero no todos tenemos las mismas conexiones. Y las conexiones es lo que cuenta. Imagínense ustedes que todas las luces de este edificio estuvieran en un solo switch, y que cada vez que uno quiere prender la luz del baño, pues tiene que prender toda la casa. No es muy efectivo eso. Pero la gente que tiene menos conexiones le está pasando lo mismo. Cada vez que tiene que prender algo, prende todo, y no es energéticamente funcional, y eso genera problemas afectivos, de vinculación, cognitivos, conductuales y todos los que nosotros vemos cotidianamente. Además se sabotea el crecimiento de nuevas neuronas. Hace muchos años, todos nosotros seguramente lo habíamos oído ya, las neuronas no se regeneran. Hoy en día sabemos que sí se regeneran. Sí hay regeneración neuronal. Hay muchos factores neurotróficos, sí hay elementos que se van agregando, pero obviamente las vivencias, no solamente los químicos y medicamentos, las vivencias que tenemos tienen un impacto. Y mi pregunta siempre es, ¿qué significa eso para nosotros como psicoanalistas? ¿Qué es lo que entender todo esto nos ayuda en nuestro trabajo cotidiano? Porque si estamos en un congreso de neurociencias y psicoanálisis, tenemos que tratar de entender cómo es que todo este saber neurológico tiene un impacto en nuestro trabajo cotidiano. No tenemos que ser neurólogos, pero tenemos que entender lo que estamos haciendo, porque además, con el tiempo, eso va a hacer que nuestro quehacer cotidiano sea más eficiente, ¿sí? Y la otra pregunta que hago siempre es, ¿qué implicaciones tiene esto en el trabajo cotidiano? ¿Sí? Ok, vamos a hablar un poquito de genética y desarrollo. Los humanos somos químicamente 99.9% idénticos. Si ustedes agarran un nubio de África y un albino de algún lado, 99.9% de sus nucleótidos son idénticos. Entonces ese rollo de que yo soy más diferente que tú es un absurdo, ¿sí? Yo creo que ya es tiempo de que empecemos a dejarlo a un lado. Entonces la diversidad de nucleótidos realmente es nada más del 0.1%, que no es nada. Si nosotros pensamos que tenemos 3 billones de nucleótidos, que los nucleótidos, se acordarán, son estas bases que hacen el código genético, pues estamos hablando de que no hay una diferencia muy grande entre los seres humanos. Entonces, genéticamente hablando, fuera de que haya aberraciones genéticas, tenemos que asumir que como seres humanos vamos a funcionar más o menos de la misma forma. ¿Qué creen? ¿Qué porcentaje de estos nucleótidos creen que está dedicado al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso? 60% de todos nuestros genes están dedicados al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso.
Cuando yo descubrí este dato, a mí se me hizo una cosa así impresionante. Un 60% de todo nuestro código está tratando de hacer que este aparato, que es una cosa maravillosa, nuestro aparato mental y nuestro aparato psíquico y nuestro sistema nervioso, funcione de manera adecuada. Entonces, cuando lo echamos a perder, y lo podemos echar a perder de muchas de formas, vamos a hablar de algunas de ellas, pues entonces, obviamente, con lo que nos encontramos es con muchas de las cosas que habló Raúl y las que vamos a hablar a lo largo de todo el día. Les voy a recordar un poquitito cómo se altera el DNA, ¿sí? Porque es importante que lo entendamos para que al rato que hablemos de cómo es que las experiencias afectan, entendamos cómo esto puede pasar. Ustedes se acuerdan que hay una doble hélice, los genes. Cuando queremos hacer, por ejemplo, una molécula de insulina, la desdoblamos, ¿sí? Se desdobla, ahí espero que lo puedan ver, se desdobla, se abre y entonces se copia a un lado de la hélice y de ahí se produce la molécula de la que estamos hablando. Se los voy a explicar gráficamente. Yo no le puse aquí los nombres de las bases, les puse los colores porque es más fácil. Cada vez que hay un verde, hay un naranja, ¿sí? Siempre se juntan de esa manera. Cada vez que hay un naranja, hay un verde. Cada vez que hay un café, hay un amarillo, o un amarillo, hay un café, ¿sí? Y así es como se dan. Pero se acordarán ustedes que generalmente, no siempre, pero casi siempre se leen las bases de 3 en 3. Hay un traductor que va pasando y va leyendo, y conforme lo va leyendo va generando esa molécula. Entonces digamos que vamos a hacer la molécula de insulina. Entonces ahí está la INS, es gráfico esto, no es así, pero este es gráfico porque lo entendemos. Entonces como ven, las siguientes letras, que es NSA, que es la misma que N, sería la insulina, y luego la A, ¿ok? Pues ahí está. Pero ahora imagínense que estas personas que comen, que están adictos al azúcar y comen cantidades estratosféricas de azúcar y demás, empiezan a generar problemas en el páncreas. Y empiezan a generar problemas que no solamente va a hacer que el páncreas no funcione bien, sino que genéticamente se generen problemas. Entonces, se desaparecen, digamos, 2 de estas letras, 2 de estas bases, o dejan de ser funcionales. Y entonces, lo que va a leer son las siguientes. Y esto resulta que ya no es una N, ya resulta que es otra cosa. Y lo malo es que todo lo que venía después también se altera. Y entonces resulta que tenemos una insulina incompleta, una insulina que no funciona. Y así es como se van haciendo las aberraciones genéticas. ¿Qué es lo que hace que esto cambie? En este caso, es el consumo desmedido de azúcar. Entonces, si nosotros entendemos que hay ciertas sustancias, que puede ser el azúcar, o puede ser el tabaco, o puede ser los tóxicos de la Ciudad de México, que generan estos cambios, pues vamos a entender que este es un cambio genético. Estamos hablando de genes nada más, ¿ok? Ahora, la pregunta que queda detrás de esto es, entonces, ¿cómo es que esta relación entre la naturaleza y la experiencia se da? Porque entenderlo como una sustancia es más o menos fácil, ¿no? Más o menos. Pero entender que una experiencia, que el hecho de que alguien le haga un cambio a alguien también genera un cambio bioquímico, es un poquito más difícil. Bueno, lo importante es que este cambio, que hace que el cerebro sea muy plástico, es siempre a través de las experiencias afectivas. ¿Sí? Las experiencias afectivas y sus representaciones. Todas las experiencias, casi todas las experiencias que viven los seres humanos, tienen algún monto, alguna carga afectiva. Como psicoanalistas lo sabemos. Entonces, es la manera en que interpretamos esa carga afectiva la que va a hacer que el cerebro reaccione de una manera o de otra. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que lo hace? Bueno, ahí es donde vamos a hablar de algunas cosas interesantes. Ya quedamos que los seres humanos somos entes biopsicosociales. Ya estamos empezando a hablar de que cuando tenemos una experiencia biológica o social, psicológica o social, puede tener un impacto sobre nuestra biología. ¿Okay? Les voy a poner un ejemplo de esto con trastornos alimenticios. Vamos a pensar en la anorexia. ¿Sí? Por ejemplo, en la anorexia nervosa. Bueno, sabemos que hay factores etiológicos muy importantes, como son los genéticos. Hay endocrinológicos. Sabemos que hay alteraciones en el eje hipotálamo pituitaria adrenérgicos o gonadales, en las hormonas. Sabemos que hay opioides internos que se generan cuando una persona restringe, una persona deja de comer y genera opio interno y se vuelve adicta a ese opio interno, y por eso
siguen restringiendo, porque a la hora de restringir producen estas endorfinas que les crean un high. Y entonces cada vez que no comen, se producen un high, ellas solitas, y por eso es parte de la restricción. Bueno, esa es parte de la etiología. Pero también hay otros, hay gastroenterales. Por ejemplo, se ha estudiado mucho lo que son la leptina y la grelina, y el metabolismo de estas sustancias. Estamos viendo únicamente la parte biológica, ¿sí? También hay neuropsiquiátricas, como son las afectaciones en los neurotransmisores, y empezamos a ver que hay algunos procesos perceptuales y cognitivos que también pueden alterar, ¿sí? Obviamente la chica anoréxica que se ve gorda cuando no lo está, tiene una distorsión, y esto es parte de lo que empieza a generar pero también están todos los psicosociales. Y ahí es lo que nosotros como analistas trabajamos muy frecuentemente, ¿no? Lo que hacemos es trabajar con sus problemas de apego, sus representaciones objetales, su vinculación familiar, tanto externa como relación objetal. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay toda esta interacción psicológico-biológica, necesitamos tratar de elucidar qué es lo que lleva. Ruth preguntaba hace rato, ¿qué es primero? ¿Es lo biológico o es lo experiencial? Bueno, los dos se van dando al mismo tiempo, y es la manera en que uno lee al otro la que va a generar estos cambios, la forma en que mi cerebro entiende lo que está pasando psicológicamente en mi vida, y eso depende de la manera en la que mi mamá me decodificó la vida a mí. Si yo lo voy entendiendo, si yo tuve una madre lo suficientemente buena, como decía Winnicott, entonces la capacidad que yo voy a tener de discernir el mundo va a hacer que mi cerebro lo vaya captando de cierta forma. Y al revés también, la manera en que mi cerebro lo vaya entendiendo va a hacer que mis conceptos psicológicos acerca de la vida se vayan modificando. Y Raúl hablaba hace rato sobre las memorias. Bueno, ahorita que lleguemos a eso, mejor se los cuento. Entonces, esta relación genético-ambiental se puede dar de muchas maneras. Vamos a pensar, por ejemplo, en sustancias tóxicas, ¿sí? El otro día teníamos en el hospital una plática de la hermana del doctor Snaz, que nos vino a hablar sobre los tóxicos en la Ciudad de México, en donde sigue habiendo una cantidad de plomo espeluznante, manganesio, y todos estamos respirando todas esas cosas, y todo eso tiene un impacto directo sobre nuestro sistema nervioso. 60% de nuestros genes están luchando en contra de lo que estas sustancias nos están haciendo cotidianamente. Medicamentos. No hay un solo medicamento que no tenga un impacto sobre el sistema nervioso, no hay uno solo, ¿sí? Todos los medicamentos que tomamos tienen algún tipo de impacto. La producción interna de sustancias, decíamos hace un momento. No me voy a meter mucho por ahí, pero todos sabemos que el cortisol es la droga del estrés, ¿sí? La hormona del estrés. Cada vez que hay un pequeño o gran estrés, producimos cantidades industriales de cortisol, eso produce cantidades industriales de adrenalina, eso tiene un impacto sobre el sistema nervioso. Entonces nuestra producción interna de sustancias también tiene un impacto sobre el sistema nervioso. Hablábamos hace un ratito sobre las anoréxicas que producen cantidades muy grandes de endorfinas y encefalinas, que son derivados opioides internos. Entonces producimos sustancias que tienen un impacto en el sistema nervioso, y esto las producimos porque tenemos experiencias. Porque si yo estoy asustado porque me acaban de contar que secuestraron a alguien y llego a un semáforo y alguien me toca en la ventana para venderme un billete de lotería, inmediatamente mi experiencia es de miedo, mi experiencia es de angustia, y eso produce sustancias que van a tener un impacto en mi sistema en general y en mi sistema neurológico en especial. Pero ¿cómo es que estas experiencias generan estos cambios? Porque les vuelvo a decir, entender que una sustancia, me meto una sustancia y se mete a mi cuerpo y hace un efecto, es más fácil de tratar de entenderlo. Pero ¿cómo es que una experiencia, cómo es que una llamada telefónica a larga distancia que me hace sentir algo puede generar un cambio en mi sistema funcional, hormonal, neurológico y demás? ¿Qué evidencia hay de esto? Y ahora vamos a empezar a hablar de epigenética. La epigenética es la ciencia que estudia fenómenos que no afectan la secuencia ADN, pero sí su expresión. Imagínense esto, ustedes tienen un código genético, no como el que vimos antes, no se va a afectar la cadena de DNA, no se van a afectar esas letras y se va a poder producir la molécula de insulina. Pero algo sucede, que en lugar de afectar la secuencia genética, se afecta la expresión de ese gen. Se los voy a explicar poquito a poco. Los genes se expresan o no, dependiendo de muchos fenómenos.
algunos internos y otros externos, ¿sí? La genética estudia la interacción entre el ambiente y los genes. Por ejemplo, si una persona tiene un gen para cáncer de pulmón y fuma, probablemente ese tabaco va a prender ese gen y se va a manifestar, se va a expresar. Si no tiene el gen para cáncer de pulmón, probablemente le va a dar enfisema y se le van a tapar las arterias y todo lo demás que queramos, pero es muy probable que no le vaya a dar cáncer de pulmón, porque no tiene ese gen. Si no fuma y no vive en la Ciudad de México y tiene el gen, probablemente tampoco se le vaya a manifestar, porque nunca se va a prender ese gen, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que prende y apaga ese gen? Aquí podemos ver que en el caso del cáncer es el tabaco. En el caso de la capacidad cognitiva, pues el plomo. Sabemos que los excesos de plomo hacen que haya disfunción o retraso mental. O en el caso de la cocaína, bebés que son expuestos a cocaína intrauterino, en el momento que nacen tienen síndrome de abstinencia, ¿sí? Entonces sí hay un impacto directo de estas sustancias, pero esto es porque es genética. Esto sí es ADN, ¿ok? Resulta que la epigenética estudia que hay una interacción, igual que está entre ambiente y genes, pero que no es ADN. Yo cuando empecé a leer esto, de verdad no lo entendía, decía, ¿cómo se transmiten cosas si no es a través del ADN? ¿No nos dicen que todo es ADN? Bueno, todo esto es porque hay ciertos elementos bioquímicos que afectan que se manifieste un gen sin afectar la secuencia del ADN. Estos factores se activan de muchas maneras y ahorita vamos a ver cómo ocurre esto. Sabemos que hay una transmisión de información que es genética, ¿sí? Eso es el ADN. Resulta que hay otra, que es no ADN, que también la transmitimos genéticamente, de uno al otro. Y estos mecanismos se llaman epigenéticos, y hay muchísimos de estos. El más conocido de todos es la metilación. Esto lo que quiere decir, bueno, ahorita se los platico esto. Parte de estos mecanismos es, por ejemplo, la impronta genómica, por eso es que se lo pasamos a otras generaciones. O sea que a un gen, si está alterado, no en su secuencia, vuelvan a pensarlo, sino ahorita les voy a explicar cómo es que se afecta. Eso que afectó se puede pasar a la generación siguiente, de la misma manera que se pasa el código genético. ¿Okay? Como hay una serie de moléculas que se unen al ADN y gobiernan que se vaya a expresar o no. Y a esto se le llaman epimutaciones. Ahora, lo más terrible de esto es que esto se ha demostrado que se transfiere hasta por 3 generaciones. O sea, si su abuela era alcohólica, aunque no haya un gen, porque ya sabemos que hay genes por alcoholismo, puede ser que epigenéticamente les transmita, o sea, si su mamá o su papá fueron alcohólicos, puede ser que se lo transmita a sus hijos. No a través del código genético, no a través de la enseñanza y el aprendizaje, sino a través de estos otros mecanismos de los que vamos a hablar ahora. ¿Cómo ocurre? El más conocido, como les decía yo, es la metilación. Se genera un grupo metilo, y hay muchas formas en que eso, a través de la comida, a través de ciertas experiencias, se genera un grupo metilo, y esto lo que hace es que se mete en ciertas regiones del ADN, ¿se acuerdan que estaba la secuencia del ADN? Se mete en medio de una de estas lecturas, y ahí es donde lo afecta. La hipermetilación, sabemos que evita que los transcriptores puedan pasar y lean y produzcan lo que tienen que producir. Hagan de cuenta que es como una especie de semáforo que le dice por aquí no entras, ¿sí? Y esto silencia los genes. Hay muchos otros fenómenos, les voy a mencionar 2. Una es la acetilación, que se ha estudiado mucho menos, y la otra es la fosforilación. Entonces, quiere decir la producción de grupos metilo, de acetilos y de fósforos. Raúl hace rato nos hablaba de la memoria. Hoy en día hay unos estudios increíbles sobre memoria, en donde se está entendiendo que la memoria se registra y se queda ahí porque se fosforilizan ciertos genes. Se les meten grupos fosforilos y eso lo que hace es que se preserven las memorias. Parte de lo que pasa en el paciente con demencia o con Alzheimer es que algunos de estos procesos se empiezan a desfosforilizar. Otro es las placas que se generan. Pero el hecho de que esto esté pasando nos va a ayudar como psicoanalistas a entender por qué ciertas memorias parecen ser tan reales y otras memorias parecen ser como implantadas. Lo vamos a hablar un momento más adelante. Se los voy a tratar de explicar más gráficamente.
¿Se acuerdan? Se desdobla la hélice, se va a tratar de copiar ese código para generar una molécula, ahí está el transcriptor, entonces el transcriptor se mete y va leyendo de 3 en 3 para generar la molécula. ¿Ok? Ahora, vamos a pensar que esta persona, por una experiencia que tuvo, una experiencia traumante o excesivamente estresante, genera un grupo metilo y se mete dentro de las células y adentro del núcleo. Y ese grupo metilo se inserta dentro del código genético. Y entonces, cuando el transcriptor quiere leerlo, no puede pasar. Y así es como no se expresa ese gen. El código genético es igual. Si nosotros le hacemos estudios de cariotipo y hacemos estudios genéticos, lo único que vemos es que sus genes están bien, están en orden. Lo que no estamos viendo es que hay un grupo que está ahí metido y que no deja que se manifieste ese gen. A la hora que no se puede manifestar, nosotros no tenemos la capacidad de hacer lo que vamos a hacer. Si nosotros estamos hablando de insulina, nos va a dar diabetes. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de serotonina? O de GABA, o de dopamina, que son las sustancias que usamos en el cerebro para nosotros podernos vincular con los demás, para tener empatía, para no deprimirnos. Pasa exactamente lo mismo, que en ese momento una experiencia determinada, porque psicológicamente nosotros podemos decir, claro, como de chiquito no lo llevaron al circo, pues resulta que ahora psicológicamente hablando. Pero ahora podemos decir biológicamente hablando también, claro, porque no lo llevaron al circo, entonces está pasando esto, y estas manifestaciones ahora, pues ya no le funcionan. Y si decimos que se va a pasar en 3 generaciones, pues a lo mejor ni tiene que ver con que a él no lo llevaron al circo. ¿No? ¿Esa sería como la memoria implantada? No, eso es, bueno, sí, un poco, es como una memoria, pero no es una memoria real, no es una imagen, digamos, es una memoria genética. Ejemplos de genes que sabemos que afectan, que cuando se silencian, son, por ejemplo, los transportadores de las sustancias que son inhibidoras de serotonina. ¿Sí? Si nosotros inhibimos, el transportador son esas moléculas que una vez, ¿se acuerdan cómo funciona? ¿Sí? Una neurona suelta una sustancia que impacta en otra neurona, que la activa y que hace que se vaya. Estos son los neurotransmisores. Pero luego esa sustancia se tiene que recapturar para volverse a usar. Bueno, si el gen que está alterado, que no se manifiesta porque genéticamente está bien, es el que transporta, pues no va a haber ese transporte. ¿Qué hacemos cuando estamos dando un antidepresivo? Estamos facilitando que esto cambie. Hoy en día sabemos que 1 año de utilización de la mayoría de los antidepresivos hace que el cerebro vuelva a aprender. No está desmetilizando, no se conoce hasta hoy en día ninguna sustancia que desmetilinice los genes, pero algo está pasando. Y mi contención es que si experiencias negativas generan esto, tenemos que asumir que experiencias positivas pueden tener un impacto. Y nuestro trabajo, entre otras cosas, es generar esas nuevas experiencias. Ahí es donde yo entiendo que como psicoanalistas tenemos un trabajo enorme hacia adelante. Mucha gente dice, híjole, es que ahora con esto la biología nos va a ir como en feria, sí, como en feria, pero como los que cobramos, porque hay muchísimo trabajo que hacer, hay mucho, este entendimiento nos va a ir abriendo más y más campos. Déjenme darles algunos ejemplos. Platicaba con Benny hace rato de un estudio que quiere hacer sobre bebés que amamantan, ¿no? Hay muchos estudios con ratones, como ustedes saben, y aunque somos muy diferentes que los ratones, no somos tan diferentes. Hay un experimento que agarraron unos ratones. Cuando nace un ratoncito, la mamá lame al ratoncito y para quitarle todo lo que trae. Entonces, cuando nacía el ratoncito, se lo quitaban a la mamá. ¿Sí? Lo limpiaban. Y otros sí los dejaban. Unas semanas después, ponían a los ratoncitos a interactuar con otros ratoncitos. Los que habían sido lamidos por su mamá, estamos hablando de una actividad que ocurrió, digamos, durante 20 minutos. Los que habían sido lamidos por su mamá interactuaban con los otros ratoncitos bien. Los que no, estaban en las esquinas y no se movían. ¿No es eso equivalente a nosotros humanos cuando le dan la mamá pecho al bebé, cuando los cargamos, cuando les acariciamos, cuando les platicamos? Esas son las experiencias que generan algo. Entonces, este señor, no me acuerdo bien su nombre, Big, creo, estudia estos ratoncitos y se da cuenta que sus genes están metilizados. O sea, el hecho de que no haya sido lamido por su mamá metiliza algunos genes que tienen que ver con el entendimiento, lo que Raúl nos decía, con el entendimiento de cómo funciona la vida social del ratoncito.
No tiene ese gen, no entiende cómo funcionan esas cosas. Entonces no se puede vincular. Nosotros lo vemos cotidianamente con niños que vemos, ¿sí? Que tienen dificultades sociales, vinculares, y que cuando hacemos una historia clínica, porque yo igual, damos clase y le preguntamos a los alumnos, bueno, ¿qué significa esto que te dijo la mamá que estuvo deprimida durante todo el primer año de la vida del bebé? Pues que le fue muy mal al bebé, pues sí, pero ¿qué quiere decir que le fue muy mal? Y ahorita podemos empezar a vincular los elementos biológicos con los elementos psicológicos, ¿sí? Los niños traen un chip, los bebés, yo no sé, ha de ser esto filogenéticamente y demás, pero es una cosa increíble. Yo no sé si alguien de ustedes tiene acceso a algún bebé chiquitito o recién nacido o está a punto de nacer, agarran al bebé más o menos a los 4 días de nacido y pónganlo boca abajo y empapen un algodón con leche de su mamá y otro algodón con leche de otra mamá. No puede ser ni Ido ni Lala, tiene que ser de una mamá humana. Sí, humana. 9 de cada 10 veces el bebé va a voltear la cara hacia donde está la leche de su mamá. Si ustedes o yo olemos esos algodones, nos huelen idéntico. Pero el bebé tiene eso que llamamos esta sintonía fina con la mamá. El bebé tiene esa conexión que está determinada genéticamente, obviamente porque acaba de nacer, está determinada genéticamente y que le permite tener este vínculo y esta expectativa de este ser, y la mamá con el bebé también, que genera los primeros contactos, el primer vínculo, el primer apego. Y es a través de esto que el cerebro se sigue desarrollando. Ok, ¿qué relevancia tiene todo este conocimiento para nuestro entendimiento del psicoanálisis y de las patologías que vemos? Esas son las preguntas que tenemos que irnos haciendo hacia el futuro. Hay muchísima investigación que hacer. Tenemos que hacerlo con nuestros pacientes como psicoanalistas. Tenemos que hacerlo ligándonos a otras profesiones. No podemos dejarlas afuera. No podemos seguir jugando a la muralla de China, en que dejamos a todo el mundo afuera. Tenemos que incorporar información de la antropología y de la sociología y de las neurociencias para seguir desarrollando nuestra propia profesión. ¿Qué relevancia tiene esto para entender lo que estamos haciendo en nuestro quehacer psicoanalítico diario? Porque qué padre es entender que cuando yo estoy con un paciente durante horas y horas, durante años, y de repente hay un cambio, saber que no solamente está habiendo un cambio psicológico, cuando hablamos de un cambio estructural como psicoanalistas, ¿a qué nos referimos? Bueno, aquí hay estructuras que estamos cambiando, sí las estamos cambiando, además de estructuras psíquicas, psicológicas, estamos hablando también de estructuras psíquicas. Déjenme hablarles rápidamente de qué es lo que pasa neurológicamente. Las neuronas se forman rápidamente en las primeras semanas del embarazo, ¿sí? Es de lo primero que se va formando. El cerebro tiene el doble de neuronas de las que va a utilizar. Ustedes díganme qué otro órgano del cuerpo tiene el doble de células que las que va a necesitar. Ninguno. Esto tiene que ver con que el sistema nervioso necesita hacer muchísimas cosas, alimentar a las neuronas. Se crea una especie de andamio alrededor del cuerpo, hecho de neuronas, que le permite a las neuronas migrar hacia donde tienen que ir, ¿sí? Porque tienen que llegar hacia los lugares donde tienen que trabajar. Las neuronas tienen una identidad, un trabajo muy definido. Y migran hacia las áreas, esto es una foto con microscopio electrónico, está padre, ¿no? Migran hacia todas las áreas porque el sistema nervioso está en todos lados, llega absolutamente a todos lados y hace que nuestros órganos funcionen, desde los internos, desde los autonómicos, hacen que el corazón lata, queramos o no queramos que lata, hasta todo lo que tiene que ver con las funciones superiores. Ahora, ustedes se acordarán, no de cuando ustedes nacieron, pero cuando alguien más nació cerca de ustedes, que los bebés mueven las manos y las patas así todo el tiempo, no pueden fijar la vista, y esto es porque el cerebro no está terminado, nacemos bastante precariamente todavía, nos falta terminarnos, ¿no? Nos falta terminarnos de pulir, y hay muchas razones para eso. Hay algo acerca del medio ambiente que hace que se conecten las neuronas, y entonces esto que llamamos proliferación tiene que ver con que la conectividad, la forma en que el cerebro se va a conectar, es altamente sensible a las experiencias que tenemos. Experiencias buenas o experiencias malas, experiencias tóxicas, de todo tipo. Las conexiones formadas, todas las conexiones que hacemos en la infancia, además nos van a empezar a permitir entender las experiencias que tenemos. Entonces las experiencias definen cómo nos conectamos y las conexiones definen cómo entendemos la vida, cómo entendemos la experiencia. Entonces vean cómo se va creando este círculo maravilloso.
En la infancia, cada neurona dicen que tiene 15.000 conexiones, forma 15.000 conexiones. Otra vez, no sé quién las contó, pero asumamos que esto es cierto, ¿sí? A la edad de 2 años, el número de conexiones que tiene un niño es idéntica a la que nosotros tenemos más o menos. Pero a la edad de 3 años tiene el doble. Esto es una cosa increíble. Estos son cortes en donde podemos ver el tipo de conexiones que al nacimiento, a los 15 meses y a los 2 a 3 años. ¿Sí? Por eso es que es una edad maravillosa para que los niños aprendan otro idioma, un instrumento musical, les enseñemos, no que los enchufemos a la televisión porque queremos dormir más tiempo el domingo. Al mismo tiempo que hay este proceso de proliferación, de conexión, empieza a haber un proceso de podado, porque si a los 3 años tenemos el doble de conexiones y en la adolescencia tenemos la mitad, quiere decir que se va perdiendo. Y esto se debe a que no podríamos mantener esa energía que los niños de 3 años tienen, no viviríamos el tiempo que vivimos y no podríamos tomar ciertas decisiones. Entonces la pregunta aquí es, además de saber que las conexiones son específicas y están definidas por el ambiente, ¿cuáles son las conexiones que van desapareciendo? Imagínense que mañana todos dejáramos de usar la carretera vieja México-Cuernavaca. En unos cuantos meses o años estaría totalmente inservible. Entonces es aquello que no se usa lo que se desconecta. Lo mismo pasa con el cerebro. Las experiencias menos frecuentes son las que van a hacer que se desconecte el cerebro. Entonces un niño que tiene una experiencia que vive, digamos, en un ambiente armónico, fértil intelectualmente, va a conectar la mayoría de las áreas de su cerebro de manera uniforme. Un niño que vive en una casa en donde hay gritos y zapatazos y violencia, y el niño vive desde chiquito con mucha angustia, probablemente va a dejar conectado todo su sistema límbico y su área pensante va a ser mucho menor. Son estos niños que están en hiperalerta todo el tiempo. Otra vez, la pregunta es, ¿qué sucede con uno de esos niños cuando viene a terapia una vez a la semana? Por 45 minutos. En donde vive en todo este extremo, en donde constantemente está en un proceso de conexión de áreas de su cerebro que lo van a llevar a decodificar la vida a partir de la adolescencia de una manera distinta. Una vez que comienza el proceso de podado, perdemos 33 conexiones por segundo. En lo que yo dije esto ya perdí 33, 66, 99, ¿sí? Es deprimente, ¿no? Pero no se deprima tanto. La mitad de las sinapsis que están presentes a los 3 años se pierden para cuando se llega a la adolescencia. ¿Cuáles son las que se pierden? Como dijimos antes, son las que están definidas por el ambiente y por la experiencia. Esas son las que son. Experiencias buenas conectan, experiencias no tan buenas no conectan. Y la proliferación y el podado continúan a lo largo de toda la vida. Pero miren, vamos a pensar esto. Si tenemos 15.000 conexiones por neurona y tenemos 100 billones de neuronas, más o menos tenemos 1,5 trillón de conexiones. Está brutal eso, ¿no? Pero entonces vean, si desaparecen 33 cada segundo, más o menos al día perdemos 2.800.000. Al año, 1.040 millones. Y en 80 años, 83 millones de conexiones. No es nada. 83 millones de conexiones. Si tenemos 1,5 trillón de conexiones, no es nada. Pero entonces, ¿qué es lo que sí importa? Lo que importa es las áreas donde están. Las áreas donde se crean estas conexiones. El ritmo va a disminuir, pero toda la vida vamos a seguir haciendo conexiones. Por eso es importante, a lo largo de toda la vida, antes decían que después de los 60, a lo largo de toda la vida, seguir aprendiendo cosas, seguir leyendo, seguir estudiando, seguir aprendiendo un nuevo idioma, un instrumento musical, hacer sudokus, crucigramas, todo lo demás, porque eso hace que nuestras conexiones sigan avanzando, en lugar de estar, como les digo, enchufados a la televisión. Muchas investigaciones hay, les vuelvo a decir, si quieren las bibliografías, escríbanles y se las mando, acerca de cómo ciertas experiencias vitales hacen que las conexiones se vayan perdiendo. Desde el uso de marihuana, la gente que cree que es inocua, por favor, no crean eso, el uso de alcohol y otras sustancias, hasta experiencias vitales, gente que vive estresada toda su vida. Y entonces, se ha visto que hay gente que en lugar de 15.000 conexiones por neurona, tienen 10.000. Y gente que en lugar de perder 33 por segundo, pierden el doble. Entonces imagínense, claro, es un chorro, es un titipuchar, pero sigue siendo muy poquito comparado con las que tenemos. Lo importante aquí, y es lo que debemos de recordar, es las áreas en las cuales se pierden esas conexiones. ¿Y eso qué es lo que lo define? La experiencia.
lo que vivimos. Y si las experiencias, si nosotros como psicoanalistas decimos que el psicoanálisis es una experiencia reparadora, no solamente estamos reparando la psique del individuo, yo lo que les digo es que estamos reparando su sistema nervioso también. Esto implica, bueno, ¿qué es lo que esto implica para nuestro trabajo? Así es como se debería de ver. Espero que así se vea. Ok, en conclusión de esta parte, la arborización de las dendritas sociales, quiere decir, las conexiones que tenemos, es una consecuencia casi vitalicia de la manera en que la experiencia y el aprendizaje impactaron en nuestros genes y su expresión. Porque el hecho de que se conecte una neurona o no, depende de genes que le dicen que se conecten o no. La pregunta es cómo es que se desconectan o cómo es que se conectan. Pues hay un gen que le dice, que por ejemplo produce factores neurotróficos, que le dice, órale güey, conéctate. ¿Sí? Entonces, para allá. Esta, a su vez, definirá las herramientas individuales. Cuando nosotros hablamos de que la gente tiene herramientas propias, como son habilidades vinculares, la significación de nuevas experiencias, las patologías, capacidades básicas, todo esto está definido por la manera en la que nuestros genes le informan a nuestro sistema nervioso qué hacer, y esto está informado ¿por quién? Por nuestra psicología, por la forma en que nosotros interpretamos nuestras vivencias. Y si nuestras vivencias son adecuadas, funcionales, buenas, pues esto es lo que va a ocurrir. Medios ambientes inadecuados, obviamente, empobrecidos, tóxicos y demás, disminuyen las conexiones. Ambientes adecuados estimulan y mejoran la conectividad. La estimulación nula o la sobreestimulación, y esto yo le digo muchísimo a los papás, esos papás que ya saben, los niños tienen 4 años y ya están en clase de inglés, francés, chino, gimnasia, fútbol, ¿verdad? Y luego tienen que llegar a la casa a hacer tarea, bueno, a los 4 no, a los 6. Yo les digo, por favor déjenlos, que jueguen con la corcholata 2 horas y luego que hagan su tarea. De verdad no les va a hacer ningún daño. Los traumas psicológicos, evidentemente, y nosotros trabajamos muchísimo con eso, disminuyen el número de conexiones y aumentan la pérdida de ellas. Y lo que pregunto es, si esto es cierto, ¿es posible que el psicoanálisis tenga un efecto reparador opuesto? O sea, un efecto reparador, pero también a nivel neurológico. O sea, lo que estamos haciendo no es nada más sobarles la psique. Estamos también generando esos cambios que lo van a hacer permanente, ¿sí? Hay un estudio que me mandó el doctor David López hace 2 o 3 años, en donde se comparaba un año de psicoterapia psicoanalítica 2 veces a la semana con un año de antidepresivos, y los cambios cerebrales eran idénticos. Entonces, obviamente, la experiencia psicoanalítica, psicoterapéutica, tiene un impacto real sobre el cerebro. No creamos que nada más estamos haciendo otro tipo de trabajo. La influencia ambiental puede ser vivencial, como dijimos, psicológica, biológica o química. ¿Sí? ¿Dónde se dan los cambios? Como le he dicho toda la plática, tanto en lo neurológico como en lo psicológico. ¿Cuáles son las experiencias? Vamos a pensar en 2 ejemplos. Un niño que nace el día de hoy en la ciudad de Nueva York, ahí en el centro de Manhattan, y un niño que nace en la sierra de Sonora. ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, hay colores distintos, hay ruido distinto, aquí nomás oyen todo el tiempo ruido, las ambulancias y todo lo demás, y aquí así una paz muy rica, colores, hay más gente, hay menos gente. Vamos a suponer, asumiendo que las necesidades básicas de alimentación, de vestido, etc., son idénticas. ¿Cuáles son las experiencias? Las experiencias organizadoras, desestructurantes, tanto biológica como psicológicamente, son las afectivas. Es el afecto que va ligado a la experiencia lo que va a hacer la diferencia. Entonces, no hace tanta diferencia, sí hay un poquito, no me malentiendan, pero no hace tanta diferencia que el niño vaya a Prepsi o no vaya. No hace tanta diferencia que lo metan a las 800 clases que yo les decía o no. Lo importante es que la experiencia que ese niño vaya teniendo sea una experiencia afectiva. Y como psicoanalistas, educadores, que a veces damos pláticas en lugares, tenemos que hablar de esto para que los papás lo entiendan, para que entonces sus hijos tengan cerebros funcionales y conectados. Estas son las experiencias. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro papel como psicoanalistas? ¿Es la psicoterapia una experiencia neuroreparadora? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que toda la investigación que venga en los próximos 5 o 10 años va a demostrar que lo que estamos haciendo tiene un impacto, obviamente el que nosotros venimos viendo hace muchísimos años, pero además con un concomitante biológico. ¿Sí? Y aquí para terminar les puse algunos artículos desde hace años, este es del 2008,
en donde se habla pues, de las ventajas de Talking Cure, ¿no? Si funciona y si tiene... Aquí hay otro que salió en el 2008, en el Psychodynamic Psychotherapy and Research Evidence, en donde también habla de que lo que hacemos, o sea, hace muchos años que venimos diciendo que lo que hacemos funciona. Nosotros todos sabemos que funciona, ¿sí? Aquí hay otro del Journal of the American Psychoanalytic Association del 13, que habla de la efectividad del tratamiento psicoanalítico. Sabemos que es efectivo. Pero ahora tenemos que empezar a cuestionarnos estas cosas. Mucha gente está pidiendo que tengamos esta evidencia. Yo no creo, como algunos autores quizás pongan, que hay que cientificar nuestro trabajo, pero sí creo que hay que saber lo que está pasando para poder nosotros fundamentarnos un poquito más. Aquí habla de que hay que buscar la evidencia, ¿sí? Hay que desarrollar evidencia que hable de que estos logros que nosotros decimos tener y que la gente sabe que tenemos, explicar por qué se dan. No podemos nomás decir, alguien entró a análisis y le fue muy bien. Bueno, ¿por qué le fue muy bien? ¿Qué es lo que pasó que hizo que le fuera muy bien? Hay un autor americano que vivió mucho tiempo, vive todavía en Inglaterra, yo lo conocí cuando estaba allá, Earl Hopper se llama. Él hizo una investigación muy interesante por ahí del principio de los 90 para ver qué es lo que funcionaba en un análisis. Él entrevistó a mucha gente que había estado en análisis 4 veces a la semana, por lo menos 5 años, y que habían acabado su análisis por lo menos 5 años antes. Y era una encuesta muy chiquitita en la que preguntaba qué había funcionado, qué no había funcionado. Y la conclusión más importante que encontró es que todo el mundo hablaba del vínculo con el analista. No se acordaba que cuando se murió la abuelita ahí estuvieron, no se acordaba que tal interpretación o la otra le funcionó. Hablaban del vínculo, de la presencia, de esa conexión, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a explicar por qué estas cosas. Y yo creo que desde la epigenética y desde la neurología podemos explicarlas. Finalmente, aquí hay otro. Este libro se lo recomiendo mucho, The Brain That Changes Itself. Es un libro muy bueno que junta, sí, está muy bueno, que junta mucho la investigación neurológica con lo que hacemos como psicoanalistas. Este autor, Norman Dodge, es psicoanalista, es investigador y hace cosas muy interesantes. Para terminar, quiero leerles algo que está en un libro de Gabard, en el textbook de psicoanálisis, que dice: en resumen, tenemos 2 maneras de evaluar los resultados del diálogo entre la neurociencia y el psicoanálisis. Primeramente, los efectos de otras ciencias sobre el psicoanálisis, o sea, qué es lo que los demás dicen de nosotros y su práctica. Y segundo, intentar correlacionar conceptos psicoanalíticos complejos con datos y perspectivas de otras ciencias. En ambos casos, parecería que el psicoanálisis, por mucho tiempo, reacio a mirar más allá de sus fronteras, ha absorbido finalmente un entendimiento que lo ha enriquecido y que lo seguirá enriqueciendo en la medida que juntemos estas 2 ciencias, ¿sí? Estos son los estudios epigenéticos que yo he podido rastrear en las últimas semanas que se están haciendo, la manera en que la desnutrición materna afecta a los fetos, la manera en que el sobrepeso materno afecta, y no estamos hablando al peso del bebé, estamos hablando del desarrollo neurológico del bebé, ¿sí? El estrés materno, hay muchos ejemplos. Como saben, estuve a cargo de organizar algunos de los servicios de Nueva York después de los ataques a las Torres Gemelas. Mucho de esto lo hacíamos a través de las escuelas, que era la mejor forma de accesar a los niños, pero los niños que se quedaban fuera eran los niños que no van a la escuela todavía. Entonces pusimos un hotline para que las mamás que estaban preocupadas hablaran cuando estaban con alguna preocupación. Y como al 4 o 5 día después de los ataques nos habla una mamá y dice, oiga, mi bebé dejó de comer. Pues entonces, bueno, mandamos una de las psicólogas que fuera y se instalara ahí en su casa y tomara notas. A las 24 horas regresó y nos reportó, y pues no parecía nada normal. Pues decía, se sienta y nos sentamos en la sala y le da de comer, y luego va y lo cambia, y le platica y le hace. Y, pues no vi nada raro. En la noche, gracias a Dios, esta psicóloga tomaba notas muy exhaustivas, entonces me las llevé, las estaba leyendo, y veo que dice, nos sentamos en la sala, prendió la tele y se puso a darle a comer al bebé. Si ustedes se acuerdan, aquí en México lo que se veía en la televisión 4 días después de los ataques a las torres cayéndose, los señores aventándose del piso 100, los helicópteros, los aviones, y pues allá peor, porque además de que lo veía en la tele, lo veía arriba en el techo, ¿no? Y entonces le hablamos a la señora y dijimos, por favor, tires todas sus televisiones a la basura, no las prenda por un tiempo. Y claro, a los 3 días el bebé estaba comiendo normal,
¿sí? Estas cosas, cómo es que el estrés materno es percibido por el bebé y absorbido de tal forma que se rehúsa a comer. Son cosas que tenemos que seguir investigando, que yo creo que son fascinantes, porque no es nada más un fenómeno psicológico, es un fenómeno psicobiológico, ¿sí? También hay mucho que se está haciendo con problemas de apego, comunicación, contacto, visual, auditivo, mucho de lo que tú hablabas, Raúl. En el primer año de vida, problemas genéticos del desarrollo, efectos medioambientales en desarrollo. Como ven, está viendo mucho esto a través como decía Arturo, a través del grupo de neuropsicoanálisis. Hay mucha investigación ya, los que estén interesados de verdad, búsquenlo. Ahí es donde empieza todo. Bueno, muchísimas gracias.